Hola, buenos días. Mi nombre es Ángel Sánchez, soy el responsable del área de virtualización y cloud computing en Care System. Bueno, vamos a hacer una sesión de unos 35 o 40 minutos aproximadamente para ver un poco las características de Red Hat Enterprise Virtualization for Desktop. Bien, como digo, en esta sesión vamos a hablar de Red Hat Enterprise Virtualization for Desktop, pero para entender bien qué es lo que nos ofrece Red Hat en este sentido, vamos a ver primero un poco así por encima algunos de los temas que aparecen aquí, ¿no? Por encima vamos a ver, como digo, la historia de Red Hat Enterprise Virtualization desde que apareció y cómo ha ido evolucionando esa tecnología con el paso del tiempo. Vamos a ver cómo se licencia, cuál es el modelo de licenciamiento que utiliza Red Hat, que esta es una parte muy importante, la tendencia del mercado en cuanto a la virtualización en general, las características o algunas de las características más destacadas de Red Hat Enterprise Virtualization y por supuesto también vamos a ver las ventajas que ofrece un entorno de escritorios virtuales con Red Hat. Veremos por encima algunos componentes que forman parte del entorno de escritorios virtuales y para terminar con esta primera parte pues veremos un poco cómo integramos la solución de virtualización de escritorios virtuales de Red Hat con el hardware Boolean, ¿vale? Que estamos seguros que esta parte os va a sorprender y os va a gustar. Bien, no os asustéis por todos los puntos que aparecen en la agenda, ¿vale? Porque básicamente es una slide por cada uno de ellos, con lo cual va a ser bastante amena y es para tocar y conocer pues, conceptos básicos, ¿vale? O sea que vamos a dar comienzo. Bueno, pues lo primero, un poquito de historia. Red Hat Enterprise Virtualization está maduro y está listo para implementaciones de virtualización a gran escala. ¿Vale? Esto es lo que podemos leer aquí. En realidad, si nos damos cuenta, podemos ver que el hipervisor KVM fue lanzado a código abierto en el año 2006 y casi inmediatamente aceptado en el kernel de Linux. KVM utiliza tecnologías de Linux para acoger y programar máquinas virtuales. Por eso, en realidad, no requiere casi ningún cambio en Linux. Es una adición natural para las empresas que utilicen este sistema operativo. ¿Vale? ¿Qué quiere decir ser parte del núcleo? Bueno, pues significa que la compatibilidad de KVM se va a mantener como parte de cada actualización de Linux, ¿vale? Y además, KVM tampoco es una tecnología únicamente de Red Hat, hay una comunidad sólida de usuarios, incluidos los socios corporativos como Intel, IBM, Cisco, en fin, que todos ellos pues también contribuyen activamente al desarrollo de KVM y eso también es una ventaja, lógicamente, para nosotros. Bueno, podemos ver también que el gestor de Red Hat Enterprise Virtualization es igual de robusto. Hizo su primera aparición en el año 2007 como parte del producto Solid Ice. Y ya en noviembre de 2011 Red Hat donó todo el código fuente de Red Hat Enterprise Virtualization para lanzar el proyecto OVIRT. El proyecto OVIRT es un sistema de gestión de virtualización de código abierto que está listo para que las empresas lo utilicen y en el cual se van a basar todas las versiones futuras de Red Hat Enterprise Virtualization. En realidad es el código abierto de Red Hat Enterprise Virtualization, ¿vale? Para que nos entendamos. Bien, ¿qué quiere decir todo esto? Bueno, pues lo que quiere decir, o por lo menos la lectura que nosotros le damos, es que Red Hat Enterprise Virtualization es una tecnología madura, respaldada por miles de clientes que ya han optado por esta alternativa de virtualización y que están pues, sumamente satisfechos con ella, ¿no? Bien, el modelo de licenciamiento de Red Hat. Normalmente esta diapositiva se suele poner al final de las presentaciones, ¿vale? Pero lo que pasa es que yo he preferido ponerla al principio porque si entendemos cuál es el modelo que Red Hat utiliza para licenciar, es seguro que vamos a poder asimilar mejor algunas de las cosas que vamos a ver en la presentación, ¿vale? O sea que por eso la hemos querido poner al principio. En realidad es un modelo de licenciamiento muy simple, ¿vale? A diferencia de otros fabricantes de virtualización que lo que hacen es vender licencias perpetuas, Red Hat no tiene licencias perpetuas, es decir, tú no le compras un licenciamiento a Red Hat, tú lo que haces es comprar una suscripción de mantenimiento, ¿vale? Lo que vamos a hacer es pagar por el soporte que nos van a dar, ¿vale? Tendríamos un soporte premium, que sería un 24/7, y un soporte estándar, que sería un 8/5, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, lo que va a hacer Red Hat es proporcionarnos en un único paquete, incluir absolutamente todas las funcionalidades que podríamos encontrar, por ejemplo, en la gama más alta de licenciamiento que tiene VMware, que sería Enterprise Plus, y bueno, lo que incluye pues sería pues eso, alta disponibilidad, movimiento de máquinas virtuales en caliente, balanceo de carga, ahorro de energía, en fin, todo este tipo de cosas que tenemos que deberíamos de poder utilizar en un sistema de virtualización. Bien.
Una suscripción lo que nos va a permitir es licenciar un servidor con 2 procesadores y sobre este servidor nosotros vamos a poder desplegar servidores tanto en Windows como en Linux y también escritorios virtuales. ¿Vale? Lo interesante de esto es que al poder utilizar todas las funcionalidades que vienen incluidas en este paquete, en el único paquete que tiene, las vamos a poder aprovechar también para mantener un entorno de escritorios virtuales lo más robusto, fiable y escalable. ¿Vale? Es bastante fácil, en realidad con este licenciamiento lo que hacemos es evitar pensar qué tipo de licenciamiento voy a necesitar para utilizar una determinada funcionalidad, ¿vale? Porque evidentemente está todo en el paquete, incluye todas las funcionalidades necesarias, aparte incluso una herramienta de monitorización, ¿vale? Con lo cual es bastante interesante. Bien, vamos a ver algunos detalles más, un poco cuál es la tendencia del mercado para continuar y conocer más cositas. Bueno, ¿cuál es la tendencia del mercado en cuanto a la virtualización? Bueno, pues este gráfico lo que nos está mostrando son las razones principales que llevan a una empresa a tomar la decisión de virtualizar sus sistemas. ¿Vale? Y como vemos aquí, la reducción de costes es la principal razón. Bueno, una buena manera de reducir costes es reduciendo complejidad en el licenciamiento, ¿vale? Y ya hemos visto en este sentido que Red Hat cumple con creces. Y luego, bueno, también vemos que hay otras razones, ¿no? Por supuesto, Red Hat también las cumple, posibilidad de crear planes de recuperación ante desastres, continuidad de negocio, dotando al entorno de una gran escalabilidad, como también vamos a ver luego con la integración que os decía antes de Red Hat con el hardware Burion, que será interesante. En fin, es una alternativa muy interesante para montar entornos de pruebas, como también vemos ahí que es otra de las razones por las que las empresas toman la decisión de virtualizar sus sistemas y prácticamente en este sentido no habría que hacer ningún tipo de inversión. ¿Vale? Con lo cual, como podemos ver en esta slide, Red Hat Enterprise Virtualization cumple con las razones principales que impulsan a las empresas a virtualizar sus entornos. Bueno, ya he dicho antes que la sesión de hoy no es para hablar del hipervisor de Red Hat, sino para hablar de la virtualización de escritorios. Pero bueno, también quiero mostraros un poco las funcionalidades más destacadas que nos ofrece el hipervisor, porque precisamente, como he dicho antes, todos los puestos de trabajo que vamos a desplegar van a ir sobre esta plataforma, ¿no? Entonces también es interesante que conozcamos un poco qué es lo que nos ofrece. Bueno, se nos presenta una solución muy robusta, vamos a poder proteger el entorno con alta disponibilidad, vamos a poder realizar movimientos de máquinas virtuales en caliente, balanceo de carga y ahorro de energía totalmente automatizados. Para la parte de VDI podremos crear plantillas, snapshots, en fin, todas estas cosas que lógicamente damos por hecho que un sistema de virtualización nos tiene que ofrecer. Bien, además disponemos, como he dicho antes, de una herramienta de monitorización que nos va a mantener informados de cuál es el estado de salud de nuestra infraestructura y, por supuesto, incluye el protocolo SPIDE, ¿vale? Que es el protocolo con el que nosotros vamos a hacer la conexión a nuestros puestos VDI y nos va a dar ese rendimiento óptimo para trabajar incluso con aplicaciones en 3D, como vamos a ver después. Bien, pues hasta aquí todo lo que es la parte del hipervisor, lo que es la parte de la plataforma que va a sustentar estos puestos de trabajo, las tendencias, la historia. Ahora lo que sí vamos a hacer es meternos un poco de lleno en la sesión que nos ocupa, que es la virtualización de escritorios con Red Hat. Bueno, la primera diapositiva, algo que ya estáis cansados de ver, pero que es obligado en una presentación de escritorios virtuales y evidentemente son las ventajas que nos ofrece un entorno de VDI, ¿no? Bueno, las vamos a describir muy brevemente, ¿vale? No vamos a entrar mucho en detalle, si no podríamos estar aquí hasta pasado mañana. Bueno, en principio, una de las mayores ventajas que nos ofrece un entorno de escritorios virtuales es la gestión centralizada que podemos hacer de todos nuestros usuarios. Vamos a poder realizar tareas que en un entorno tradicional vamos a tener que realizar muy individualmente, ¿vale? Y muy a mano, por decirlo de alguna manera. Podremos crear políticas de seguridad mucho más eficaces que en un entorno tradicional y además en un entorno de VDI también podemos homogeneizar todos los puestos de trabajo sin perder la capacidad de personalizarlos hasta el punto que nosotros necesitemos, ¿no? O que demande cada uno de nuestros usuarios. Esto evidentemente va a facilitar muchísimo las cosas en cuanto a gestión para el departamento de TI. Bien, como decíamos, podemos definir políticas para hacer cumplir las normas en lo que a seguridad se refiere, y otra buena ventaja frente a un entorno tradicional es la reducción de costes que vamos a poder realizar, ¿no? Gracias a la gestión centralizada, a la reutilización de PCs, por no hablar lógicamente de la reducción casi total de las incidencias de microinformática, que esto también penaliza mucho en
en un entorno de VDI, bueno, de usuario final, perdón. Y bueno, en definitiva, lo que vamos a obtener es un aumento de la productividad y una reducción drástica, como decía, de los costes. También hay beneficios, lógicamente, para el departamento de IT. Bueno, desde una perspectiva de IT, los escritorios virtuales ofrecen pues muchísimos beneficios, ¿no?, en relación con un modelo de escritorios tradicionales. Algunos de los beneficios pues podrían ser la facilidad de implementar la seguridad y el cumplimiento de las políticas requeridas por la empresa. Bueno, es una ventaja y al mismo tiempo permite a los usuarios acceder a los datos, a sus aplicaciones desde cualquier lugar, con cualquier dispositivo, manteniendo el control de la infraestructura, ¿no?, que esto es sumamente importante para ellos. La facilidad de crear planes de recuperación ante desastres. No olvidemos que en un entorno virtual es mucho más fácil restaurar un sistema con todos sus datos y sus aplicaciones, y muchísimo más rápido que en un entorno físico. Y además, lógicamente, no nos tenemos que mover del sitio para realizar muchas de las operativas que en un entorno físico tenemos que hacer, ¿no? Bueno, rápido aprovisionamiento de escritorios virtuales. Podemos entregar un escritorio completo en tan solo minutos. Incluso podemos mantener preparado un pool de escritorios listos para entregar cuando sean demandados por nuestros usuarios, sin que estos escritorios me consuman recursos hasta que yo no los ejecute, ¿vale? Eso es importante. Podemos hacer snapshots, copias de seguridad totalmente programadas. En fin, vamos a obtener una significante reducción de la participación del personal de sistemas, como decía antes, ¿vale?, en realizar pues eso, tareas rutinarias. Bueno, entrega de aplicaciones virtuales, que evidentemente son mucho más fáciles, flexibles de gestionar a la hora de realizar actualizaciones, que las vamos a hacer una única vez y las van a recibir mis usuarios sin que yo tenga que interrumpir su trabajo. Y bueno, como ya hemos apuntado también, aprovechamos todo lo que son las funcionalidades del hipervisor para crear un entorno de VDI robusto, flexible y muy, pero que muy escalable. Algunos beneficios para los usuarios finales. El primero es obvio: tener la posibilidad de acceder a los datos y a las aplicaciones desde cualquier lugar y prácticamente con cualquier dispositivo que exista en el mercado. Estos dos factores juntos nos dan como resultado una disponibilidad del puesto de trabajo constante, y además, si contamos que podemos crear planes de recuperación ante desastres, podemos estar tranquilos en todo lo que se refiere a nuestros datos y aplicaciones, que las vamos a tener disponibles en todo momento, ¿no? Esto hace que aumente claramente la productividad y la colaboración entre los usuarios. Bueno, pues hasta ahora hemos visto temas generales de los beneficios que nos aporta un entorno de escritorios virtuales, pero vamos a ver un poco más en detalle cuál es la propuesta que nos ofrece Red Hat en este sentido. Vamos a ver por encima, o en la primera slide, cuáles son los componentes más importantes que forman parte de una arquitectura de usuario final con Red Hat. En primer lugar sería el hipervisor, el Enterprise Virtualization Hypervisor, que ya hemos dicho las funcionalidades o algunas de las funcionalidades que incluye. Luego estaría la consola de gestión, Enterprise Virtualization Manager for Desktop, y por último el protocolo SPICE. Desde la consola de gestión es desde donde yo voy a hacer como administrador absolutamente todas las gestiones que necesite hacer en mi entorno, y el protocolo SPICE es el que vamos a utilizar para la conexión y nos va a ofrecer esas mejoras en esos puestos virtuales. Vamos a ver un poco más en detalle cada uno de ellos. Bueno, el primer componente es el hipervisor de Red Hat. Ya hemos visto algunas cositas en slides anteriores, pero vamos a ver algún detalle más. Es un hipervisor bare metal, se instala sobre el hierro directamente y está diseñado con el único propósito de albergar máquinas virtuales, ¿vale? No tiene otro cometido. Es una pieza muy ligera de software que pesa pues aproximadamente unos 100 megabytes, y aunque no lo parezca, esto es muy importante, ¿vale?, porque a menos líneas de código, menos vulnerabilidades, ¿vale?, vamos a tener, y además se instala muy fácilmente. Ofrece soporte hasta 160 CPUs lógicas y hasta 2 terabytes de memoria por máquina virtual, con lo cual, si necesitamos una máquina potente, podemos acceder a ella. Soporta los últimos procesadores estándar de la industria, de Intel y de AMD, incluidos los i5 y los i7. Y bueno, incluye también soporte para Windows 8, 8.1 y Windows Server 2012, ¿vale?, con skin o apariencia para desktop.
Bien, el hipervisor también va a incluir todas las funciones de optimización para mejorar la densidad de los escritorios virtuales en el 17 servidor en horrors. el que están y en la presentación también a distancia del acceso WAN, ¿vale? Del escritorio virtual. Bueno, y por último, pues apuntar que utiliza la compartición de páginas para el ahorro de consumos de memoria y como ya hemos visto antes, pues también tenemos acceso a todas esas funcionalidades de una gama Enterprise. Otro componente muy importante en un entorno de escritorios virtuales en Red Hat es la consola de gestión. ¿Vale? Es muy fácil de utilizar para aquellos administradores que, bueno, estéis acostumbrados a utilizar otros sistemas de virtualización como vCenter, por ejemplo, de VMware, porque la estructura pues es parecida, ¿no? En este caso, con este gestor podemos administrar más de 500 hosts y más de 10.000 máquinas virtuales, con lo cual esto nos va a permitir hacer diseños a gran escala si lo necesitamos. Tenemos a nuestra disposición las APIs que nos van a proporcionar diferentes interfaces administrativas para gestionar el entorno y además desde la consola no vamos a gestionar solamente la infraestructura de servidores, sino que también vamos a gestionar el entorno de escritorios virtuales, ¿vale? Desde aquí vamos a gestionar todo lo que es el proceso de aprovisionamiento, el protocolo de conexión, las sesiones de usuarios, los grupos de escritorios virtuales, las imágenes, la alta disponibilidad, en fin, es, para que nos entendamos, el vCenter de VMware, ¿vale? Es el punto de gestión y de control central. ¿Cómo gestionamos la parte del broker de conexión? Bueno, pues mediante la herramienta de Provisioning Manager, los administradores van a poder presentar de forma muy rápida y muy ágil nuevos escritorios para los usuarios. Y bueno, lo que hay que hacer es especificar la imagen base que queremos utilizar, el número de CPUs, la cantidad necesaria de memoria, el espacio en disco disponible y, por supuesto, la asignación de permisos a estos usuarios y a estos grupos, ¿vale? Y en minutos vamos a poder desplegar una gran cantidad de escritorios virtuales. Además, el gestor de aprovisionamiento nos permite la interacción con Active Directory para importar todos estos permisos y políticas que tengamos creadas aquí y aplicarlas a estos escritorios virtuales que acabamos de crear, ¿vale? Eso también facilita mucho las cosas. ¿Cómo se gestionan las imágenes? Bueno, pues Enterprise Virtualization Manager utiliza un mecanismo de plantillas para gestionar fácilmente todo lo que son las imágenes y crear nuevos sistemas de escritorios, ¿vale? Una vez que tengamos definidas las plantillas para cada perfil de usuario o grupos de usuarios, vamos a poder crear las máquinas necesarias en pocos minutos de una manera totalmente desatendida, ¿vale? Como hemos explicado con anterioridad. El proceso anterior lo que hace es basarse en una de las imágenes que nosotros tengamos creadas. Bueno, y por último también vamos a hablar un poco de lo que es la alta disponibilidad, que también se va a gestionar desde este punto. Aquí vamos a configurar aquellas máquinas que nosotros queramos proteger con alta disponibilidad y desde la consola de una manera bastante ágil y muy intuitiva. Por último, disponemos de una potente herramienta de búsqueda de usuarios, grupos, equipos, servidores, eventos, etcétera, ¿no? Para no perder la pista a ningún componente de la infraestructura y mantener todo bajo control. Bueno, pues el tercer y último componente que forman parte de un entorno de VDI con Red Hat es el protocolo SPICE. Este es un protocolo lógicamente para entornos virtuales y está diseñado para proporcionar la misma experiencia de usuario final como la que nos puede ofrecer un PC físico tradicional, ¿vale? SPICE es un componente que está totalmente integrado en Red Hat Enterprise Virtualization para equipos de escritorios y nos va a permitir, pues bueno, entregar un mejor rendimiento de gráficos, podemos ofrecer una gran calidad de vídeo y de audio, se puede utilizar software de telefonía IP, soporta múltiples monitores. Un cliente ligero incluso podría tener hasta 4 monitores conectados al mismo tiempo, ¿vale? Permite acceso WAN con soporte para impresión, webcam y demás periféricos. Por supuesto, la redirección de USBs, soporta tarjetas inteligentes y DNIs electrónicos, tanto para escritorios de Windows como para escritorios Linux. Y también tenemos a nuestra disposición la tecnología de Single Sign-On, ¿vale? Que nos vamos a loguear una única vez y ya vamos a poder bueno, pues, abrir cualquiera de las aplicaciones que tengamos a nuestra disposición. Y como todo esto, pues un millón de etcéteras, ¿no? La verdad es que es una tecnología que está haciendo competencia directa a grandes fabricantes de virtualización, ¿no?
¿no? Eso es así ahora mismo. Bueno, todo esto que acabamos de decir se puede configurar, se puede personalizar, ¿vale? El administrador va a ser el que decida qué grupos de usuarios o qué usuarios van a tener permitidas estas opciones y quiénes no, para tener, como decía antes, el control de la infraestructura en todo momento. Bien, bueno, pues hemos llegado a la parte en la que queríamos mostraros un poco cuál es la integración entre el software de Red Hat con Bullion, que es un hardware de propiedad de Bull. Y bueno, Bullion es un nuevo servidor de tecnología x86 que está desarrollado íntegramente, como decimos, por el equipo de I+D de Bull. Y bueno, este servidor es compatible con las tecnologías más recientes de procesadores, que son las de Intel E7, que es el procesador ahora mismo más potente y fiable que existe en el mercado. Y Bullion en realidad es el primer y único servidor que puede alojar hasta 16 de estos procesadores, ¿vale? Que tienen capacidad para disponer de hasta 240 cores. Bueno, esto lo que hace es que podamos desplegar un entorno sobre este hardware increíblemente escalable, ¿vale? Además, todas las funcionalidades que nos ofrece Red Hat, el propio hardware también ofrece una amplia gama de características, ¿vale? Para optimizar todo lo que es el rendimiento y reducir sobre todo el consumo de energía. Por poner un ejemplo, el servidor del que estamos hablando, el servidor Bullion, puede desactivar cualquier componente que no se esté utilizando y regular otros componentes optimizando todo lo que es, como digo, el consumo de energía, que esto es muy, muy importante. Bien, vamos a ver cómo trata el hardware Bullion en conjunto con Red Hat los diferentes recursos, ¿vale? En este caso, lo que nos ofrece Bullion es la parte de computación, que es la parte de CPU y de RAM, ¿vale? Y deja lo que es el almacenamiento aparte. Y para explicarlo de alguna manera, diríamos que no son más que ranuras, de tal forma que nosotros podemos empezar con un nodo de 2 procesadores y poco a poco ir escalando hasta completar el nodo, ¿vale? Que como decíamos antes nos va a permitir como máximo 16 procesadores de los Intel E7, que decíamos que eran los más potentes del mercado, que tienen capacidad para 240 cores y 24 teras de memoria RAM, ¿vale? Pues como digo, podemos empezar con 2 procesadores y poco a poco, dependiendo de las necesidades y de las demandas de nuestros usuarios, pues ir incluyendo ranuras CPU y RAM básicamente hasta llegar a este límite, ¿vale? Bien, los componentes críticos están totalmente redundados y se pueden intercambiar en caliente. Disponemos también de controles y regulación interna con alarmas de sistema y bueno, un sinfín de etcéteras, ¿vale? Pero estos son, como digo, características del propio hardware, con lo cual imaginaros cuál es la robustez que podemos conseguir en un entorno de VDI si aprovechamos tanto las funcionalidades que nos aporta Red Hat Enterprise Virtualization más todas aquellas funcionalidades que nos aporta directamente el hardware de Bullion, ¿no? Bien, en cuanto a la memoria, bueno, una de las opciones incluidas en los hipervisores de Red Hat es la tecnología Memory over Commit, ¿vale? Vamos a utilizar esta tecnología para mejorar y optimizar lo que es el consumo que van a hacer nuestros escritorios virtuales, ¿vale? Nuestros usuarios, en cuanto a la RAM me refiero. Lo que hacemos es identificar las páginas de memoria con igual contenido entre todas las máquinas virtuales que se están ejecutando y se va a almacenar una sola copia, ¿vale? Es decir, cuando una aplicación es ejecutada por más de un usuario, solamente va a consumir el uso de uno de ellos, ¿vale? Por lo tanto, cuanto mayor sea el número de usuarios que utilizan una misma aplicación o que ejecutan una misma aplicación, mayor va a ser el ahorro en cuanto al consumo de memoria RAM, ¿vale? Bueno, y por último, el almacenamiento. ¿Cómo trata Red Hat el almacenamiento en cuanto a la parte de escritorios virtuales? Bueno, pues a diferencia de otros sistemas de virtualización, donde va a ser necesario almacenar una imagen base por cada uno de los escritorios que nosotros queramos entregar a nuestros usuarios, Red Hat lo que hace es incluir un mecanismo que se llama diff, ¿vale? Donde solo se va a almacenar una vez la imagen base o la plantilla y cualquier personalización como perfiles de usuario, aplicaciones, etcétera, etcétera, se van a almacenar en una capa adicional, ¿vale? De la imagen, o capa diff, que es como lo llama Red Hat. Esto lo que va a hacer por sí solo es reducir drásticamente la cantidad de almacenamiento que vamos a necesitar por cada uno de nuestros usuarios. Por poner un ejemplo, una imagen de escritorio en cualquier otro sistema de virtualización, pongamos que puede ocupar 10 gigabytes, por lo tanto, si nosotros queremos entregar 100 escritorios virtuales, lo que voy a necesitar hacer es reservar 1 terabyte,
¿vale? Que son los 10 gigabytes por 100 escritorios virtuales que yo quiero entregar. Lo que hacemos con Red Hat es que todo lo que es la personalización, como decíamos antes, de cada uno de los usuarios, se almacena en una capa incremental o una capa div, que normalmente viene a ocupar alrededor de 1 giga. Por lo tanto, la cantidad de almacenamiento que nosotros necesitaríamos para entregar 100 escritorios virtuales serían una imagen base de esos 10 gigabytes más 100 usuarios por 1 gigabyte cada uno, ¿vale? Que irían en esa capa div que contendría las personalizaciones de cada uno de los usuarios. Con lo cual el total me da 110 gigabytes frente al terabyte que necesitaría bueno, reservar en otro sistema de virtualización, ¿vale? Con lo cual, como decía antes, reducimos drásticamente ese espacio que requerimos para almacenar todos nuestros escritorios virtuales. Bueno, uno de los aspectos más diferenciadores de estos servidores, de los servidores Boolean, respecto al resto de las plataformas, es su capacidad de escalar, ¿vale? Como decíamos antes, desde 2 procesadores y 48 GB de RAM hasta 16 procesadores y 24 teras de RAM en un mismo host, ¿vale? Este modelo en realidad de crecimiento que lo vamos a hacer en un mismo host dispone de grandes beneficios. Por resaltar dos, bueno, por un lado, solo vamos a tener que invertir en el recurso que se va a convertir o que siempre se convierte en el cuello de botella, que es CPU y memoria, ¿vale? Y luego el número de elementos que nosotros tenemos que administrar va a seguir siendo el mismo, ¿vale? Se mantiene constante, facilitando enormemente todo lo que es la administración y la monitorización de la plataforma. Bueno, aquí tenemos una imagen de los componentes que forman parte de un servidor Boolean. Los servidores Boolean, bueno, han sido diseñados para cumplir con los requerimientos necesarios en un servidor de misión crítica, ¿vale? Estos requerimientos serían la fiabilidad y la disponibilidad y también la facilidad de mantenimiento, ¿vale? Además de, lógicamente, la escalabilidad para adaptarse rápidamente a los picos de cargas de trabajo que vayamos teniendo. Bueno, vamos a ver algunas de las características que proporcionan a los servidores Boolean de la máxima disponibilidad de la que estamos hablando ahora, ¿vale? Bueno, la primera característica podemos ver que puede ser la compatibilidad con los procesadores Xeon E7, que es un poco lo que decíamos antes, y el empleo de estos procesadores, bueno, pues es básico, ¿vale? Ya que el propio Intel reconoce que son los únicos que pueden garantizar 5 nueves de disponibilidad, ¿vale? Por lo que son los más adecuados para el uso en servidores corporativos. De hecho, Bull propone como mejora el empleo de procesadores E7 sobre los E5. ¿Cuáles son algunas de las diferencias? Bueno, pues los procesadores E5 tan solo son capaces de detectar errores en memoria y corregirlos en algunos de los casos. Sin embargo, los procesadores E7 pues ya son capaces de predecir fallos incluso antes de que se produzcan, ¿vale? Y corregir pues errores y aislar componentes defectuosos. Además, el control de errores no es solamente en el área de la memoria, sino que también en el área de ejecución de la CPU, con lo cual también son en la parte de controladores de I/O, buses PCI, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, otra característica interesante son las actualizaciones que podemos hacer sin parada, ¿vale? Tanto la BIOS como el resto del firmware de lo que son los servidores Boolean lo vamos a poder actualizar sin que sea necesario planificar ninguna parada, ¿vale? Por lo tanto, es posible ir incluyendo todas las mejoras contenidas en cada una de las nuevas versiones sin interrumpir el servicio. Todos los elementos, como decíamos antes, van a estar redundados y son hot swap y lógicamente intercambiables en caliente, tanto la memoria como los ventiladores, la fuente de alimentación, los procesadores, los dispositivos PCI, etcétera, etcétera, ¿vale? Bien, tanto la memoria como los dispositivos PCI están alojados, como podemos ver, en Blaze, lo que facilita pues mucho reemplazar cualquier pieza que se haya averiado o incluso ampliar memoria o puertos IOs, ¿vale? Bueno, hay que decir que Boolean es eficiente en dos sentidos. Por un lado, es el servidor con el nivel de consumo más bajo del mercado, ahorrando hasta un 30% más de energía que el resto de los competidores. Esto siempre es bueno. Bueno, esto se logra gracias al sistema de fuente de alimentación que utilizan, ¿vale? Se utiliza un sistema de fuente de alimentación activo-pasivo, que es único en el mercado y también además está patentado por Bull, ¿vale? Y luego, por otro lado, ya que los procesadores E7 son los procesadores más potentes del mercado y los que cuentan con más cores, bueno, Boolean puede ser también más eficiente en el uso de las licencias que son necesarias, ¿vale? Para licenciar a nivel de socket, ¿vale? Se reduce las licencias que yo voy a necesitar.
Algo también que hay que puntualizar es que la implementación de este sistema se basa en que puede soportar las cargas actuales, pero que también las futuras, aunque el incremento sea el múltiplo de la carga que tengamos actualmente, ¿vale? Porque como ya hemos visto, la escalabilidad de los servidores permiten absorber cualquier incremento de carga sin tener que incrementar los elementos que tengamos que administrar, ¿vale? Vamos a hacerlo siempre sobre un mismo host hasta llegar a ese límite que nos permite, ¿vale? Bien, estos servidores están pensados y diseñados para dar soporte a entornos virtuales y aplicaciones de misión crítica, también lo hemos dicho ya, con el máximo de fiabilidad y de eficiencia, y además ofrece la posibilidad de adaptarse a las cargas de trabajo, incrementando solo los recursos que nosotros necesitamos y eliminando esos cuellos de botella, ¿vale? Sin la necesidad de comprar nuevos sistemas y más licenciamiento. Y por último, ¿cuáles serían las ventajas que podemos obtener con la reducción del número de servidores mediante servidores más potentes, fiables y eficientes, ¿no? Bueno, pues la primera ventaja que podríamos obtener sería la eficiencia en el uso de los recursos. Cada hipervisor evidentemente utiliza memoria y CPU del host donde reside, con lo cual a menor número de hipervisores, menor consumo de recursos, ¿vale? Por supuesto que el hecho de reducir los números de host también va a reducir el espacio físico que necesitamos, el gasto de energía que vayamos a tener y la refrigeración, así como todo lo que son las tareas administrativas de operación, ¿no? Lo que es la parte de configuración, monitorización, actualización de los servidores, etcétera, etcétera. Bueno, pues ya hemos llegado al final, hemos visto un poco por encima todo lo que es la parte de integración entre Red Hat Enterprise Virtualization for Desktop y el hardware de Bull. Nosotros estamos apostando fuertemente por esta unión, ya que si, como hemos visto, aprovechamos las funcionalidades que nos ofrece Red Hat Enterprise Virtualization y el propio hardware de Bullion, pues obtenemos como respuesta lo que decíamos, ¿no? Un entorno optimizado, robusto y con menor coste de propiedad que otras alternativas en el mercado. Bueno, hemos llegado al final. Gracias a todos por asistir. Espero haber podido aportar algo de valor y que la presentación haya sido de vuestro agrado. Muchas gracias.